Damos la bienvenida al abogado David Fajardo. Él es miembro del colectivo Por el Agua. Abogado Fajardo, hemos dado lectura al decreto 468 del presidente de la República, que contiene allí ciertos lineamientos para reformar el decreto 151 y una excepción preocupante. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Buenos días, Gustavo. Un afectuoso saludo para usted y para toda la audiencia. En realidad, Gustavo, me valgo de lo que acaba de mencionar para más bien alertar. Los acuerdos firmados entre los movimientos indígenas con el gobierno, efectivamente, entre ellos estaba la reforma al decreto ejecutivo 151 que contiene el Plan Nacional Minero. Y el día viernes, posterior a los diálogos y a la firma del acuerdo de paz, el gobierno, principalmente el presidente, emite el decreto ejecutivo 468, que contiene básicamente parte del contenido que usted leyó. Sin embargo, falta ahí el contenido principal, que son 2 articulados y una disposición general única. Pero lo que interesa, o lo que llama la atención al respecto, es que este decreto ejecutivo 468 no reforma de ninguna manera al decreto ejecutivo 151 que contiene el Plan Nacional Minero. Para que haya una reforma al decreto 151 tiene que haber una disposición expresa en otro cuerpo, en otro decreto ejecutivo. Y si nosotros leemos con atención el decreto ejecutivo 468, en ninguna parte existe una disposición expresa para reformar el 151. Es más, si nosotros revisamos todos los considerandos que tiene 468, ni siquiera se le nombra al decreto ejecutivo 151. Y eso pues es extremadamente grave, porque podríamos estar frente al primer gran incumplimiento por parte del gobierno frente a los acuerdos de paz firmados con los movimientos indígenas. De esa misma manera, podemos ver que en el 468 no contempla la prohibición de explotación minera en las áreas de protección hídrica, otro de los acuerdos muy importantes llegados en el marco de los diálogos. Así es, no se lo menciona. A las áreas de protección hídrica, que dicho sea de paso, sí fueron parte del acuerdo de paz, pues allí se decidió reformar este decreto, concretamente en los 4 puntos que habíamos mencionado, siendo el cuarto áreas de protección hídrica. Efectivamente, Gustavo. Y vuelvo a recalcar, ¿no? Si es que el decreto ejecutivo 468 es el que se emitió para cumplir con los acuerdos de la CONAIE, que podemos decirlo de esa manera, no dado el contenido, estamos frente al un primer gran incumplimiento. No se reforma el 151 y a su vez no se recoge este acuerdo de prohibir las actividades mineras en áreas de protección hídrica, y este asunto es sumamente importante y posteriormente lo desarrollaremos, Gustavo. Es decir, que en el paro nacional hay una pelea, por así llamarlo, por importantísimos derechos relacionados con el agua, con el aprovisionamiento de agua, la protección de nuestros ríos, derechos ambientales en la ciudad de Cuenca, que nos dieron haciendo. Ahora nos toca a las entidades de esta ciudad, a los gobiernos autónomos descentralizados, a Etapa, que es una de las principales usuarias del agua potable y proveedora de agua potable aquí en la ciudad de Cuenca, encarar este tema. Y por supuesto también a los colectivos que han sido los que más han venido trabajando. ¿Hay alguna iniciativa para de alguna manera incidir en lo que se empezará a discutir, particularmente en esta mesa en la que se tratarán los decretos 95, aunque este directamente debe ser derogado, y el 151, que debe ser reformado? Efectivamente, Gustavo. De hecho, el decreto ejecutivo 95 fue derogado ya. Y esto también es una victoria importantísima por parte de los movimientos indígenas, porque prácticamente lo que hace es impedir que se duplique la explotación petrolera en el Ecuador, y además limita la frontera petrolera, evitando que se concesionen bloques petroleros en la Amazonía Centro-Sur, lo cual es absolutamente crucial, porque recordemos que la Amazonía Centro-Sur también está muy afectada por proyectos mineros y hasta proyectos hidroeléctricos gigantescos como es Hidro Santiago, y sobre eso podríamos hablar en otro momento. Y al respecto del 151 es importantísimo también hacer notar que dentro de las discusiones y sobre todo los diálogos para firmar los acuerdos de paz, el tema ambiental en referencia a la prohibición de actividades extractivas que amenazan no solamente los territorios de las sociedades humanas que vivimos en el Ecuador, sino principalmente a los ecosistemas
de los cuales dependemos, fue un tema que prácticamente hizo que el gobierno en un primer momento se salga de los diálogos para llegar a unos acuerdos de paz. En un primer momento, cuando estaban hablando sobre la reforma, la derogatoria del 151, no había respuestas preparadas sobre el tema, y es allí donde se dilataron las cosas, mencionando otros hechos coyunturales que no queremos desdeñar su importancia, pero así sucedió. Allí se abrió una pausa de más de 48 horas antes de que se resuelva continuar con las negociaciones para finalizar el paro. Efectivamente, y eso nos indica, Gustavo, que el tema minero es un tema estructural para la planificación del gobierno de Guillermo Lasso. Vamos a ver que efectivamente desde antes, durante los diálogos de paz y pues posteriormente, el tema minero va a ser un tema que presente pues complicaciones en cuanto a la ejecución de los acuerdos de paz, a tal punto que el decreto ejecutivo 468 es una muestra de cómo efectivamente el gobierno no quiere dar su brazo a torcer al respecto del tema relacionado a la minería en el Ecuador. Sin embargo, de eso los esfuerzos para que se cumplan adecuadamente los acuerdos durante los diálogos de paz están presentes, en el sentido de que las distintas organizaciones que hemos venido luchando por la defensa del agua, la defensa de los ecosistemas, la defensa de los territorios y la biodiversidad, estamos articulándonos ante la dirección de la CONAIE en estas mesas técnicas para que en estas mesas técnicas efectivamente se corrija este gran tropiezo que ha dado el gobierno. ¿De qué manera se está haciendo esta articulación? ¿Quiénes son los actores aquí en la ciudad de Cuenca? En la ciudad de Cuenca estamos principalmente por parte de las organizaciones sociales del colectivo Yes Unidos y el Cabildo por el Agua de Cuenca, que se articulan en espacios nacionales, con los cuales llegamos a diálogos directos con los movimientos indígenas para que se tomen en cuenta estas preocupaciones que tenemos al respecto del tema minero. ¿Qué pasa con la prefectura de la SUAY, con el municipio de Cuenca, con Etapa? Desconozco, Gustavo, si es que estarán dando algún tipo de atención al respecto de los acuerdos a los que llegó la CONAIE con el gobierno central. Sería muy, muy importante que todas estas instituciones se plieguen hacia los diálogos que está teniendo la CONAIE para que efectivamente estas prohibiciones de explotación minera en las áreas de protección hídrica, en los territorios ancestrales, en los territorios arqueológicos, se materialicen de manera adecuada y efectivamente se logre la prohibición de explotación minera en cada uno de estos territorios. Ahí tendríamos que articular esfuerzos de diálogo entre las organizaciones sociales, pero también entre las instituciones del sector público locales, para poder exigir al gobierno central que cumplan con estos acuerdos. ¿Qué mensaje le llega a usted, abogado Fajardo, con esas últimas dos líneas del decreto 468? Voy a leerlo nuevamente, y si podemos lo ponemos en pantalla. Dice: excepcionalmente se podrá realizar actividades extractivas si existiesen acuerdos previos a este decreto ejecutivo. Esta es la primera frase, punto seguido. En tales casos, se respetará la decisión de las comunidades locales. Efectivamente, este párrafo que usted nos está leyendo hace parte de la disposición general única que tiene el 468 y, al igual que usted, me imagino, Gustavo, genera preocupaciones en mi caso. Ahí estamos hablando de un asunto que se ha venido discutiendo con mucha profundidad desde hace mucho tiempo, y hace referencia principalmente a los procesos de consulta previa, libre e informada, que constituyen un derecho fundamental de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades en el Ecuador, no únicamente indígenas, sino también de pueblos afrodescendientes, pueblos montubios, e incluso desde el año 2018, con la firma de la Declaratoria Universal de los Derechos de los Pueblos Campesinos y Trabajadores Rurales, también se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades campesinas, y esto también es esencial para discutir y dialogar sobre lo que usted ha mencionado, Gustavo. Al respecto, debemos indicar que el gobierno ha desarrollado una serie de normativas con las cuales ha vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada, haciendo pasar procesos de socialización, procesos de comunicación, procesos de entrega de información
como si fueran procesos de consulta previa, libre e informada. En ese caso, pues, están validando estas meras socializaciones como consultas, y así pues indican o hacen pensar, hacen creer que efectivamente estas comunidades han dado su consentimiento para desarrollar actividades extractivas. Uno de esos casos fue el caso del proyecto minero Río Blanco aquí en Cuenca. Acuérdese usted, Gustavo, que cuando se presentó la acción de protección que se ganó y que suspendió de manera indefinida el proyecto minero Río Blanco, los argumentos por parte del gobierno central era que sí se había cumplido con la consulta previa, libre e informada, porque habían socializado sobre el proyecto minero dentro de las comunidades, cosa que efectivamente no tiene que entenderse de esa manera. La consulta previa, libre e informada tiene una serie de parámetros bastante complejos, bastante rigurosos, que tienen que cumplirse y de ninguna manera se resumen en un proceso de socialización. Bien. Entonces ahí vemos una intención de hacer fraude al derecho a la consulta previa, libre e informada por parte del gobierno central. Para finalizar, abogado Fajardo, ¿qué significa esto de la apertura del catastro minero? Que fue anunciado una vez más, ahora se dijo que se lo haría efectivo para diciembre, me parece, nuevamente en la cita minera mundial que se dio en Canadá y que inició justamente el día del paro, el 13 de junio. Efectivamente. Gustavo, el tema de la apertura del catastro minero es algo sumamente preocupante y quiero relacionar este tema con las áreas de protección hídrica. En los acuerdos de paz se firman, uno de los acuerdos efectivamente es que se prohíba la explotación minera, cualquiera que sea la dimensión de esta, en las áreas de protección hídrica. Y es importante en este momento referirnos a qué son las áreas de protección hídrica. Si nosotros leemos el artículo 70 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, refiere a que las áreas de protección hídrica básicamente son aquellas áreas en donde se encuentran fuentes hídricas, fuentes de agua, y que hayan sido declaradas de interés público y luego catastradas, por decirlo de alguna manera, por la Autoridad Nacional del Agua. Lo interesante es que en la disposición transitoria 9ª de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, la ley le da a la Autoridad Nacional del Agua, que en su momento fue la CENAGUA, 2 años para que delimite las áreas de protección hídrica a nivel nacional, en todo el país. Es decir, en el 2014 se expide la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la CENAGUA en ese momento tenía hasta el año 2016 para hacer la delimitación de todas las áreas de protección hídrica en el país, cosa que nunca sucedió. Y además, en el año 2016 se apertura el catastro minero en el Ecuador. La apertura del catastro minero significa la posibilidad de dar con nuevas concesiones mineras sobre los polígonos mineros sobre los cuales se haya hecho prospección minera previamente, dando la posibilidad de que nuevos territorios a nivel nacional sean pues otorgados ya sea a actores privados o actores públicos, como es la ENAMIEP. Nos estamos enfrentando a una situación similar, Gustavo. Hasta el momento no tenemos delimitadas las áreas de protección hídrica en el país. Sinceramente, le digo, la única que yo conozco es la delimitación que hizo Etapa y el municipio de Cuenca por medio de un convenio de delegación de competencias con la CENAGUA y con el Ministerio del Ambiente en el año 2018, con lo cual se delimitaron las áreas de protección hídrica al respecto de cada uno de los cuerpos hídricos, dígase ríos, en el Cantón Cuenca, lo cual sirvió para plantear la consulta popular de Cuenca. Pero además de esta, yo personalmente no conozco otra área de protección hídrica en el país, a pesar de que estas debieron haberse delimitado desde el año 2014 hasta el año 2016. Y ahora nos enfrentamos a otro problema similar a las de esa época, y es que en este año, ya sea en octubre o en diciembre, que son las fechas en las que el gobierno ha anunciado que se va a reaperturar el catastro minero, va a suceder una nueva hemorragia de concesiones mineras. Lenín Moreno, lo recordamos, no sé si fue en el año 2017, ante la presión social que existió, cerró entonces el catastro minero. Fue en el año 2018, a inicios del año 2018, en un acuerdo con los movimientos indígenas, que cerró el catastro minero por una gran cantidad de irregulares administrativas que existían en cuanto al otorgamiento de concesiones mineras. Bien. Entre ellas la vulneración al derecho a la consulta. Temas de los que tenemos que estar atentos en este nuevo periodo de discusión, de debate que se abre el próximo día miércoles. Gracias, abogado Fajardo, por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo cordial. El abogado David Fajardo es miembro del colectivo del Cabildo por el Agua.